Hola compañeros, en el video de hoy les vamos a hablar sobre la ciencia de las mezclas, concentraciones de las disoluciones cualitativas y cuantitativas, solución diluida, saturada y sobresaturada, molaridad, normalidad y formalidad, y peso sobre peso, peso entre volumen y volumen, y partes por millón. Para empezar a hablar sobre las soluciones, tenemos que entender dos cosas. Una, ¿qué es una solución? Y dos, ¿de qué está conformada una solución? Bueno, las soluciones son una mezcla homogénea o heterogénea formada por dos factores principales, el soluto y el solvente. Un soluto es básicamente como ese ingrediente principal, ese ingrediente esencial que cambia o se transforma cuando algo actúa sobre este. Y un solvente es el líquido en el que se pueden disolver otras cosas. Un ejemplo muy común es la leche con chocolate, en el cual el polvo de chocolate actúa como un soluto y la leche nos sirve como un solvente. La capacidad de un disolvente para admitir cierta cantidad de soluto depende de múltiples factores, como lo es la temperatura, la presión o la naturaleza química de cada sustancia. En química, específicamente en el área de la fisicoquímica y la química general, las soluciones se clasifican según su capacidad de soluto disuelto en la reacción con el punto de saturación. Estas categorías vendrían siendo los tipos de soluciones. Ahora sí, hablando sobre los tipos de soluciones, existen tres tipos de soluciones: las soluciones diluidas, soluciones saturadas y las soluciones sobresaturadas. Una solución diluida es aquella que contiene poca cantidad de soluto en comparación con la cantidad máxima que éste puede disolver. Básicamente esto nos indica que se encuentra muy por debajo del punto de saturación, por lo que todavía le puedes agregar mucho más soluto y este seguirá disolviéndose sin ningún problema. Como características principales, tiene que el sistema está muy por debajo de saturarse. Básicamente que aunque le agregues más soluto, obviamente sin excederse, todavía este se disolverá sin ningún problema. Tiene muy poca concentración y más aparte, la adición de más soluto no provocará precipitaciones. Ejemplos comunes de esto es cuando agregamos una cucharadita de sal al agua. Básicamente esta se puede disolver sin ningún problema. Otra de estas es básicamente un jugo con poca cantidad de azúcar. Básicamente porque al no agregarle mucho azúcar, todavía esta puede disolverse sin ningún problema. Las soluciones diluidas son claves en preparación de reactivos en el laboratorio, también en titulaciones ácido-base y también en procesos biológicos donde se requiere de homeostasis. Una solución saturada es aquella que contiene la máxima cantidad de soluto que puede disolverse en el solvente a una temperatura específica. Obviamente, eso se refiere a que si se añade más soluto no se disolverá, sino que más bien este se depositará como un sólido en el fondo del recipiente. Está caracterizado porque se encuentra en un equilibrio dinámico. El soluto se disuelve y se recristaliza al mismo tiempo. Básicamente esto depende fundamentalmente de la temperatura, específicamente en los sólidos disueltos en los líquidos. Y este no acepta más soluto, cualquier exceso se precipita. Ejemplos de este es cuando nosotros en un vaso de agua añadimos muchísima más sal hasta que ésta ya no se pueda disolver más. Mismo pasa con una limonada. Si le seguimos agregando azúcar, llegará un punto en el que ésta ya no se va a disolver y eso significará que la solución ya está saturada. Las soluciones saturadas tienen una gran importancia en la química, ya que las soluciones saturadas nos permiten estudiar la solubilidad de las sustancias, también el contraste del equilibrio y la formación de los cristales. El último tipo de las soluciones son las soluciones sobresaturadas. Una solución sobresaturada es aquella que contiene muchísimo más soluto del que puede mantenerse disuelto en condiciones normales de temperatura y de presión. Este tipo de soluciones se obtienen muy artificialmente, ya que estas tienden a ser muy inestables y tienden a precipitar o a cristalizar cuando ocurre cualquier disturbio. Ejemplos de estos son el agua con azúcar para hacer cristales, conocidos como rock candies. Básicamente se disuelve azúcar en el agua caliente hasta saturarla y luego muchísima más azúcar. Al enfriar, la solución queda sobresaturada y forma muchos cristales grandes. Esta
tipo de solución es muy utilizada en la farmacéutica para crear precisamente cristales, para producir fármacos y para la obtención de minerales purificados. Muy bien, ya que sabes cuáles son los tipos de disoluciones, vamos a hablar sobre las concentraciones en las disoluciones. La concentración de una sustancia no es más que simplemente indicar cuánto soluto tenemos disuelto dentro de la solución. Generalmente se expresa en gramos. Las concentraciones cualitativas son simplemente maneras de describir o expresar la cantidad de soluto que hay en una disolución, pero estas se caracterizan por no utilizar números exactos. Simplemente son aproximaciones, expresan una relación entre el soluto y la disolución, pero sin ser exactas. Algunos ejemplos de este tipo de concentración puede ser como cuando en tu casa dices, ay, es que el café está diluido o está muy cargado. A eso se refiere, que expresa de manera rápida, pero no precisa, si hay mucho o poco. Como cuando dicen, es que está muy concentrado. Por otro lado, tenemos las concentraciones cuantitativas, que son maneras de expresar esta relación entre soluto y disolvente, pero de manera más precisa. Estas se utilizan números reales y exactos. Se busca una mayor precisión. Se suele utilizar en el ámbito científico para expresar medidas precisas y contables. Algunos ejemplos de estos son la relación masa-masa, la molaridad o las partes por millón. Bueno, pues ya que sabes qué tipo de concentraciones existen, veamos cuáles son sus diferencias. Primero que nada tenemos que las cualitativas se usan de manera cotidiana, no se usan en los ámbitos académicos. Estas simplemente son para dar respuestas rápidas, perdiendo precisión. Simplemente comunican si hay mucho o poco. Por el contrario, las cuantitativas, estas sí son específicas, se basan en fórmulas y unidades muy utilizadas en los ámbitos académicos y profesionales. Nos indican la relación exacta, precisa y real que hay entre el soluto y el solvente. Ahora veremos 4 formas distintas de expresar la concentración de soluto en una disolución. Estas son porcentaje masa-masa, también conocido como porcentaje peso-peso, el porcentaje masa-volumen, porcentaje volumen-volumen y partes por millón. El porcentaje masa-masa se utiliza cuando el soluto y la disolución se miden en gramos. Su fórmula es porcentaje masa-masa es igual a masa del soluto en gramos sobre masa de la disolución en gramos por 100. Por ejemplo, si mezclamos 8 gramos de sal con 92 gramos de agua, entonces tendríamos 8 gramos de sal sobre 100 gramos de disolución por 100 es igual a 8%. Es decir, tendríamos 8 gramos de soluto por cada 100 gramos de mezcla. El porcentaje masa-volumen mezcla los gramos con los mililitros. Su fórmula es porcentaje masa-volumen es igual a masa de soluto en gramos sobre volumen de la disolución en mililitros por 100. Por ejemplo, si disolvemos 5 gramos de glucosa en agua y ajustamos el volumen final a 100 mililitros, esta sería una solución al 5% masa sobre volumen. Este porcentaje es muy común en la medicina y laboratorios. El porcentaje volumen-volumen se utiliza cuando ambos son líquidos. Su fórmula es porcentaje volumen-volumen es igual a volumen de soluto en mililitros sobre volumen de la disolución en mililitros por 100. Supongamos que queremos preparar una mezcla de alcohol al 30% volumen-volumen. Necesitaríamos 30 mililitros de etanol y ajustar con agua hasta obtener 100 mililitros de mezcla total. Este tipo de concentración aparece en productos como desinfectantes, perfumes o combustibles. Por último, las partes por millón se utilizan cuando el soluto está presente en cantidades muy pequeñas. Su fórmula es partes por millón es igual a masa de soluto en gramos sobre masa de la disolución en mililitros por 10 a la 6. Por ejemplo, si un litro de agua contiene 2 miligramos, es decir, 0.002 gramos de fluoruro, su concentración sería 0.002 sobre 1000 por 10 a la 6, lo que nos daría 2 partes por millón. Esto se utiliza para medir contaminantes en el agua, aire o alimentos.
Cada tipo de concentración tiene su propia utilidad dependiendo si trabajamos con masas, volúmenes o cantidades muy pequeñas. Saber elegir el método adecuado es clave en la química y en muchas aplicaciones prácticas. A continuación, les hablaré de la molalidad. Puesto que las propiedades coligativas dependen de los números relativos de moléculas de soluto y de solvente, las dos medidas de concentración útiles para su estudio son la fracción molar y la molalidad. Primero, tendríamos que conocer la fracción molar, donde se ve que la relación de un número de moles de una especie con el número total de moles de todas las especies presentes en una mezcla. La molaridad de un soluto es la cantidad de una especie de soluto en moles en una solución dividida por la masa del volumen en kilogramos, la cual se representa como molaridad del soluto es igual a cantidad del soluto en mol dividido entre masa del solvente. Las unidades de molaridad son moles de soluto por kilogramo de solvente. Estas unidades a menudo se denominan M y se lee molal. Bueno, un ejemplo. ¿Cuál es la molaridad de una solución preparada disolviendo 10.5 gramos de cloruro de sodio en 250 gramos de agua? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es convertir la masa de cloruro de sodio en moles de cloruro de sodio, dividiendo la masa por la masa molar y dividida esa cantidad por la masa de agua en kilogramos. A continuación les voy a hablar de la molaridad. En las disoluciones de un líquido y un gas o un sólido, el componente líquido se denomina disolvente y el otro componente soluto. Si la disolución está formada por dos líquidos, esta distinción es menos clara, aunque se considera generalmente como disolvente la sustancia que está presente en mayor cantidad. La forma más corriente de expresar la concentración de una disolución es la molaridad, o un número de moles de soluto por litro de disolución. El símbolo M se lee moles por litro de disolución. Por ejemplo, si se disuelven 264 gramos de sulfato amónico en 1000 litros de agua, ¿cuál será el volumen final aproximado y la molaridad aproximada de la disolución, suponiendo que los volúmenes son aditivos? Si la densidad del sulfato amónico cristalino es de 1.76 gramos mol. Para poder solucionarlo tenemos que calcular el volumen de sulfato amónico sólido añadido, que es 264 gramos dividido entre 1.76 gramos por mililitros, que esto da igual a 150 mililitros o 0.150 litros. Una disolución 1 formal es aquella que en un litro contiene un peso fórmula gramo de soluto. Por ejemplo, el ácido clorhídrico 0.69 formal indica una disolución que contiene un litro de la misma 0.69 pesos fórmula gramo de ácido clorhídrico. Como la mayoría de la gente diría que esta es una disolución 0.69 molar, es mejor que no nos metamos en líos de concentraciones formales. Aunque son bastante utilizadas sobre todo en partes de los Estados Unidos y por tanto resulta conveniente más o menos de qué va la cosa. Ok, un ejemplo. Si se disuelve 1.89 gramos de sulfato de sodio en suficiente agua para hacer 0.86 litros de disolución, ¿cuál será su formalidad? Bueno, para poder resolverlo necesitamos el peso fórmula del sulfato de sodio, que es dividiendo gramos del soluto, que en este caso sería 1.89 gramos entre el peso molecular del sulfato de sodio, que es 142.04 gramos, dándonos un resultado de 0.0133 peso fórmula gramo. Y para finalizar, la formalidad se define como el número de pesos fórmula gramo por litro, por lo que dividimos 0.0133 por 0.086 litros, que nos da un resultado de 0.15 formal. La normalidad es una forma de expresar la concentración de una solución, pero teniendo en cuenta la capacidad reactiva del producto. No solo importa cuánto soluto hay, sino cuánto puede reaccionar. Esta se usa mucho en reacciones ácido-base y de oxidación-reducción. Su fórmula es normalidad
es igual a número de equivalentes entre volumen de disolvente en litros. Muy bien, ahora que sabes qué es la normalidad, haremos un ejemplo de esta. A partir de una solución que contiene 2 equivalentes gramos de hidróxido de sodio disueltos en 3.4 litros, vamos a calcular la normalidad. Datos. Tenemos el número de equivalentes, en este caso son 2, y también tenemos el volumen de la disolución, que son 3.5 litros. Aplicaremos la fórmula, la cual sería 2 equivalentes entre 3.5 litros. Esto nos da como resultado 0.6 de normalidad. Bueno amigos, eso fue todo por hoy. Gracias por ver el video. Nos vemos hasta la próxima.